porque hay una gran preocupación por los ataques a los agentes dentro de las cárceles del país. Los expertos señalan que esto se debe al ingreso de extranjeros a las prisiones. Vamos a ver. Lamentablemente esto es lo que se viene, esto es lo que ha ido generando el cambio de la población penal. Son distintas agresiones a funcionarios de gendarmería que fácilmente pudieron llegar a ser mortales. Como en este caso donde lanzan desde una celda un punzón que pudo haber apuñalado a este uniformado en plena cara. Un fenómeno que preocupa y mantiene en alerta al Ministerio Público, que ya ha constatado cómo operan grupos organizados para intimidar a jueces, fiscales y en este caso a funcionarios penitenciarios con una violencia pocas veces vista. No esperemos mañana una debacle al interior de las cárceles donde perdamos el control, donde estemos en un punto no retorno para reaccionar porque ya es muy tarde. Lo ocurrido en la cárcel de Angol con funcionarios secuestrados y con un claro peligro para su integridad fue quizás la alerta más clara. Desde el año 2020 a la fecha son casi 1000 los funcionarios agredidos al interior de las cárceles del país. Solo este 2023 ya van 150 gendarmes lesionados. Para los propios funcionarios, el cambio en el tipo de delincuentes y la presencia de carteles criminales internacionales al interior de las cárceles incrementó el temor y las amenazas que incluso traspasó los muros. Sí, porque ya son 14 los gendarmes agredidos en la vía pública. El exdirector de Gendarmería nos dice que las agresiones son parte de la forma como el crimen organizado intimida a las instituciones del Estado y teme que hechos que ocurren en países como México, Venezuela, Ecuador o Perú pasen en Chile. No solo en intimidar, no solo en extorsionar, sino que realmente ejecutar las amenazas, o sea, es decir, asesinatos de jueces, de fiscales, de policía, de gendarmes. Este motín ocurrió en Colina 1 el año 2020. En esa ocasión, los 121 internos más violentos fueron trasladados a otros recintos del país. Esa medida, nos dice el exdirector de la institución, se debería hacer en todas las cárceles, es decir, no mezclar a los delincuentes de bandas organizadas con la población común. Quizás una medida a considerar para lograr bajar o eliminar las agresiones en los recintos penitenciarios. Una situación terrible y desde el año pasado hay informes en Chile de cómo esos delincuentes dentro de la cárcel han tomado de alguna manera el control de estas prisiones. En un inicio comenzaron con la extorsión a los presos que estaban dentro. Es decir, todos los presos que estaban ahí, que compartían el recinto con ellos, tenían que pagarles un cupo. Pero después, al ver que había organizaciones de delincuentes dentro de la cárcel que comenzaron a atacar a miembros del Tren de Aragua dentro de estas prisiones, ellos mismos les enviaban videos amenazándolos con desatar matanzas dentro de los penales, diciéndoles miren todo el arsenal que nosotros tenemos, mostrándoles pistolas, granadas incluso, para que nadie se pueda meter con ellos y de esa manera empezar a someter a los demás delincuentes, a las demás organizaciones de delincuentes dentro de las mismas prisiones. Y es precisamente una de las razones por las que el Tren de Aragua, señalan expertos en Chile, ha entrado con tanta fuerza a este país, porque no han encontrado resistencia de otras bandas criminales. Bandas criminales de repente tan organizadas, tan articuladas, con tantos recursos, ¿no? Como aquellos que se financian con remanentes del narcotráfico, con trata de personas, con minería ilegal, con tala ilegal, que generan muchísimo dinero que permite financiar todas esas actividades delictivas. Vemos que lo que está pasando en las cárceles ahora en Chile es un poco lo que está pasando en Ecuador. Recordábamos las reyertas, los motines, cómo toman presos a los miembros del INPE ecuatoriano y cómo se encargan al final de sembrar el terror dentro de las mismas cárceles donde buscas mover a los presos e inmediatamente te secuestran gente. Así es. De hecho, en Chile hay un estudio que demuestra cómo cada vez más fiscales están utilizando armas para poder salir a hacer sus diligencias regulares. ¿Por qué? Debido a las amenazas que reciben de todos estos delincuentes, no solo desde dentro de prisión, sino de los familiares y también sus cómplices que están libres. No solamente los amenazan a ellos, amenazan a policías, lo que veíamos en el reportaje. Amenazan a policías, a fiscales, a los agentes, a los gendarmes dentro de las prisiones con atacarlos a ellos y a sus familias. Los siguen, saben dónde viven, saben a qué colegios van sus hijos, dónde viven sus padres. Es una situación de terror. Y es una situación de terror que aquí la vivimos. Cuando estaba el terrorismo del MRTA, el terrorismo de Sendero Luminoso, y la razón por la que se instauran los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro, es exactamente esa.
porque amenazaban a los familiares del fiscal o mataban fiscales, mataban jueces, no solamente mataban autoridades, dirigentes y ciudadanos con coches bomba, habían atentados específicos para sembrar terror en el sistema de administración de justicia. Y por eso ahora, cuando se dan estas liberaciones extrañas de miembros de organizaciones criminales, uno se pregunta, ¿es ineficiencia? ¿Es corrupción? ¿O empiezan a darse amenazas que todavía no son denunciadas, que todavía no conocemos y que ponen en una posición precaria a la administración de justicia también? Así es por eso que te hablaba que no se trata solamente de que salgan militares a la calle, sino que tienes que articular toda una serie de medidas para que todos esos eslabones empiecen a romperse. Claro, tú eres el fiscal que tienes que meter preso al Tren de Aragua. Claro. Y obviamente te van a amenazar, que no significa que no tienes que hacer tu trabajo, por supuesto, esa es parte de la chamba de ser fiscal, pero tienen que darse todas las garantías en ese sistema. Y con cárceles hacinadas, como por ejemplo tenemos aquí, se hace mucho más fácil que se puedan dar este tipo de situaciones.